Episodio número 2505. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 7 de junio, avanzando en el marco de esta lección número 11, el sello de Dios y la marca de la bestia, parte 1, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, Apocalipsis 7, 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este, con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. De verdad que esta semana ha sido una gran bendición, porque hemos podido avanzar en lo que tiene que ver con estos temas. Desde la introducción y el domingo estuvimos viendo perseverancia firme, como Apocalipsis 14:12 habla de esas dos características: guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, y cómo eso es parte de lo que es el distintivo, el sello divino de lo que es nada más y nada menos el pueblo de Dios. Además, en la parte del lunes estuvimos viendo la lucha cósmica, cómo el asunto de Jesús en la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, estuvo de esa manera expiando el pecado de cada uno de nosotros. Y en la parte del martes, ayer, estuvimos viendo cosechamos lo que sembramos. La profecía, ¿verdad?, ligada a la intolerancia religiosa, Apocalipsis 13, todo ese tipo de cosas. Y para hoy, los que siguen al Cordero. Tremendo. Así que además hemos podido gozarnos con los comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, y por lo tanto en esta ocasión no va a ser la excepción. Durante este programa estaremos escuchando ese poderoso comentario teológico, y a la vez vamos al final del programa compartir las vías de contacto de Radio Oasis de Esperanza y también del Ministerio Audios de Bendición. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Bendice también a nuestra familia para que juntos podamos escuchar y aplicar lo que hemos de aprender en tu santa palabra. Bendice a nuestros oyentes. Bendice a cada familia representada, que juntos, oh Dios, podamos avanzar como un solo cuerpo a lo que debe ser un así y categórico, dice Jehová. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los que siguen al Cordero. Se nos invita a leer Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2, para responder a la pregunta: ¿de dónde viene la bestia? ¿Y quién le da su autoridad? Muy importante esta pregunta, y vamos a ir a la Biblia para que la Biblia sea la que responda. Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar, y vi del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. Ahora sí, estamos preparados para responder a la pregunta: ¿de dónde viene la bestia? ¿Y quién le da su autoridad? Lo primero es que la Biblia menciona
que esa bestia surge del mar. Es una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y quién le da su autoridad? El dragón, o sea, Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Por eso quisiera entonces también añadir una información muy interesante. Algunos han visto que lo que sucede aquí en Apocalipsis 13 no es que Juan se para sobre la arena del mar, porque Juan, en este caso, solamente está viendo, expectando lo que está sucediendo. Quien se para en la arena del mar, algunos han entendido que es nada más y nada menos que el mismo Satanás, invocando a la bestia, o sea, a la primera bestia. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Si vamos a la Biblia, en Apocalipsis 13:1, pero en la Nueva Versión Internacional, vamos a hacer ese ejercicio juntos en esta ocasión. Yo generalmente soy dado a solamente irme con lo que dice la lección, pero en vista de que la Biblia dice eso, en Apocalipsis, el mismo capítulo que leímos, capítulo 13, pero en la Nueva Versión Internacional, aquí lo estoy buscando, noten lo que dice. Entonces vi, vamos a ver, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Ahora sí. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Ahí está. Ese detallito, que el dragón se plantó a la orilla del mar, no lo da la versión Reina Valera. Entonces, Juan, que está expectando, dice, entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Eso dice la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, queremos hacer un alto simplemente para armonizar que quien invoca a la bestia es el dragón. Por lo tanto, quien se para a invocarla se escucha más fidedigno a lo que realmente sucedió. Y esto a raíz de que ustedes saben que hay muchos manuscritos que se han descubierto recientemente, y por eso esta versión, la Nueva Versión Internacional, recoge esta aclaratoria. El poder de la primera bestia de Apocalipsis 13 recibe su poder, su trono y grande autoridad de parte del dragón. Eso está claro. Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 20:2 identifican al dragón como Satanás. Satanás es un enemigo astuto y obra mediante poderes terrenales. Apocalipsis capítulo 12, los versículos 13 al 5, explica que este dragón, o sea, el diablo, intentó destruir al hijo varón tan pronto como nació. Este hijo varón, posteriormente, fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto, por supuesto, se refiere a Cristo. Es su deseo de destruir al niño Cristo, y por lo tanto Satanás obró mediante Herodes y la Roma imperial. Al final de la vida de Jesús, un gobernador romano, o sea Pilato, condenó a Cristo a morir. Un verdugo romano lo clavó en la cruel cruz. Un soldado romano lo traspasó con una lanza, y otros soldados romanos custodiaban su tumba. Por lo tanto, según Apocalipsis 13:2, el dragón, o sea Satanás, que obró por medio de la Roma pagana, le entregaría la sede de su gobierno a este cruel poder emergente. Quisiera mencionar que Roma, en este caso, es la bestia, o sea, la Roma en su estado imperial y luego papal es la bestia. Y entonces, este asunto de que apostólico, católico y romano, hay que tener mucho cuidado de enfatizarlo. No, porque yo soy católico, apostólico, romano. Hermano, no enfatice el romano. Yo soy católico porque yo soy universal. Yo creo que el evangelio es universal y debe alcanzar al mundo. Yo soy apostólico porque sigo las enseñanzas de los apóstoles.
pero no soy romano. Así que tengamos cuidado con decir, soy católico, apostólico y romano. Cuidado, porque los romanos, Roma, en este caso, en su estado imperial y en su estado papal, es la bestia de Apocalipsis 13. Noten una cita muy interesante de el comentario bíblico adventista, que lo recoge en el tomo 7, en la página 831. Noten lo que dice. El dragón representa en primer lugar a Satanás y en un sentido secundario al imperio romano. El poder que sucedió al imperio romano, que recibió del dragón su poder y su trono y grande autoridad, fue claramente la Roma papal. Ya no hay duda, yo lo mencioné en base a estudios que se han hecho, pero ahora el comentario bíblico adventista también lo declara de la misma manera. Hay otra cita que se cita dentro de esta misma cita de el comentario bíblico adventista, que tiene que ver con la iglesia medieval de los años 1900, en la página 150, del autor A.C. Flick, The Rise of the Medieval Church, o sea, el surgimiento de la iglesia medieval. Ese libro, ¿verdad?, como les mencioné, de los años 1900. Noten lo que dice esta cita. El historiador A.C. Flick explica que de las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigantesca de la iglesia romana. Ahí está. El problema es que mucha gente no coge esto, no entiende esto, y es sumamente triste que Dios le explique eso a la gente a través de su palabra, que la gente viendo no vean o oyendo no oigan. Y es muy triste porque yo tengo muchísima familia y todos tenemos familias, y a veces se defiende la iglesia romana, pero si la Biblia está diciendo que es un poder político religioso que surge de esa manera luego del imperio de Grecia, te lo aclara porque habla de los 4 imperios mundiales y todos los detalles están ahí, y dicen que usó el dragón a una bestia para matar al hijo varón o para devorar al hijo varón. El único poder político que se usó para eso fue Roma, y luego Roma cambió a religioso, pero definitivamente la iglesia romana se identifica aquí como la bestia que surge de el mar. Ya estamos finalizando, pero no podemos avanzar sin el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí. Adelante, profesor, con su poderoso comentario del día de hoy. Muchas gracias. Este capítulo 13 de Apocalipsis tiene muchos elementos interesantes, especialmente los versículos de hoy, Apocalipsis 13, 1 y 2, que dicen: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hay que tomar en consideración, en primer lugar, que probablemente usted tenga una versión que en vez de decir me paré, dice se paró. En esas versiones se traducen algunos manuscritos en los cuales da a entender que es el dragón quien se para sobre la arena del mar. Si usted lee el capítulo 12, en sus últimos versículos, usted va a encontrar que el dragón está persiguiendo a la mujer y luego persigue al resto, al remanente de la descendencia de ella. Y como no puede destruir este remanente, pues entonces se para en la arena del mar esperando que le venga un refuerzo.
sea lo que sea, Juan ve que sube del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Este poder que tenemos aquí, se pudiera decir, esta bestia que sube del mar, tiene algunos elementos interesantes que hay que tomar en consideración. Dice este versículo, el versículo 1, que esta bestia que sube del mar tiene 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. ¿Qué implica esto? Que Apocalipsis 13:1 deja claro que este es un poder político religioso. ¿Por qué es político? Porque tiene una diadema. ¿Por qué es religioso? Porque blasfema. Tiene un nombre blasfemo. La blasfemia en la Biblia está relacionado con lo sagrado, con lo divino. También tome en consideración que esta bestia, según el versículo 2, es una composición de las bestias o animales que se presentan en Daniel capítulo 7. Si usted toma este versículo 2, usted va a notar que dice que era semejante a un leopardo. Ese leopardo es precisamente el leopardo que se presenta en Daniel capítulo 7, que es el simbolismo de Grecia. También nos dice que ese poder, en el versículo 2, tiene sus pies como de oso. El oso, en Daniel capítulo 7, es símbolo de Media y Persia. Pero también dice el versículo 2 que su boca era como boca de león, que es precisamente el león de Daniel capítulo 7 que representa a Babilonia. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que esta bestia es una bestia híbrida, compuesta de todos los poderes políticos que fueron anteriores a ella. Y va desde su momento más cercano hacia atrás en la historia. Antes de Roma tenemos a Grecia. Antes de Grecia tenemos a Medo-Persia. Antes de Medo-Persia tenemos a Babilonia. Por eso lo presenta desde su momento más cercano hacia atrás en la historia. Y por eso dice que era semejante a un leopardo. Grecia, que es el imperio más cercano. Luego sigue el oso, Medo-Persia, que es el imperio que está antes de Grecia. Y luego dice boca de león, el imperio antes de Medo-Persia. Y qué interesante todo esto, porque si dice que era semejante a un leopardo, era semejante a Grecia. En lo que hace se parece a Grecia, en su enseñanza, en su filosofía, en su proceder, en su pensamiento, en sus tretas. Pero dice que tenía pies como de oso. Eso indica que obraba, caminaba como caminaban los medos y los persas. Y eso pues es bueno, ir a la historia y ver cómo esta gente obra en Media y Persia. Pero también dice que tenía boca como boca de león. Tenía la boca como los babilonios. Recuérdense que la boca más enfática en el imperio de Babilonia fue Nabucodonosor. Y ustedes recuerdan a ese Nabucodonosor que bien dijo en el libro de Daniel: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa de mi reino, para gloria mía y casa de mi reino? O sea, fue un rey mal agradecido, un rey blasfemo. Pero también tenemos el caso de el nieto suyo, si se puede decir así, un nieto lejano del rey Belsasar, que no reconoció a Jehová, aun cuando Jehová dice Mene, Mene, Tekel Uparsin, en las paredes del palacio donde él estaba haciendo su francachela con todas las mujeres de sus oficiales y con sus oficiales.
Aún después del Mene Mene Tekel Upharsin, no reconoce al Dios de Daniel. Pero también tenemos el elemento del versículo 2, en la última parte donde dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Qué implica todo esto? Aquí hay un rejuego de palabras donde el dragón se está asemejando a Dios y la bestia se está asemejando al Hijo. ¿Por qué digo todo esto? Recuérdense que Jesucristo recibió la autoridad del Padre, según Mateo 28:18. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así como el Padre le da potestad al Hijo, el dragón le da ahora autoridad a la bestia. Porque aquí hay un coqueteo, si se puede decir así, del dragón queriendo ser semejante a Dios. Y eso es lo que él ha querido ser siempre, desde que se rebeló en contra de Dios. La bestia quiere asemejarse a Jesús. Interesante todo esto. Es bueno que tomemos en consideración estos poderes, porque quieren precisamente usurpar tanto a Dios como a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Ustedes ven, por eso es que hay que estar en estudio sistemático, porque es que siempre se añade algo nuevo. Muchísimas gracias, profesor Franklin Martí, directamente desde Puerto Rico, con este poderoso comentario. Se nos invita finalmente a leer Apocalipsis capítulo 13, los versículos 3 y Apocalipsis capítulo 14, el versículo 4, para responder a la pregunta, ¿qué contraste ves en estos versículos? Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, menciona, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Tremendo. Ahora sí, entonces, respondamos a la pregunta, ¿qué contraste ves en estos versículos? Bueno, aquí está dos poderes. Por un lado está la bestia, que fue llevada, en este caso, al cautiverio, que fue y que recibió la herida mortal, y toda la tierra se maravilló en pos de ella. Pero por otro lado están los que siguen al Cordero, los que no se dejan imponer ningún tipo de ideología religiosa, no importa el sacerdote que lo diga, no importa el pastor que lo diga, no importa quién hable humanamente hablando, ellos siguen lo que dice la palabra de Dios. Si tú eres de aquellos que te muestran una verdad bíblica y dicen, no, porque mi pastor dice otra cosa, él dice que eso fue abolido. Él dice que fue abolido, pero ¿dónde la Biblia lo dice? Si la Biblia no lo dice, no lo acepte, hermano mío. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Como dice esa frase que se usó mucho en los años 80, 90 de la iglesia, según me dicen, ¿verdad? Porque yo estaba pequeñito. Se hace una aclaratoria que en contraste con toda la tierra que sigue a la bestia, Dios tendrá un pueblo, los que siguen al Cordero. Como siempre, será un bando o el otro, a favor de Jesús o en contra de Jesús. En ese entonces, al igual que ahora, no habrá ningún término medio, ninguna posición neutral. No comprometerse firmemente con Jesús es consciente o inconscientemente comprometerse con el otro bando. Noten lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 22, para responder a la pregunta, ¿cuán dispuesto estás a aguantar hasta el final? ¡Wow! ¡Qué pregunta más directa! Veamos Mateo capítulo 10, versículo 22. Noten lo que dice. Y serán aborrecidos o serán odiados por todos por mi nombre, pero el que persevere hasta el fin,
ese será salvo. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 10, versículo 22. Es un texto sin desperdicio. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuán dispuesto, cuán dispuesta estás a aguantar hasta el final? Yo le voy a decir una cosa. Siempre lo he mencionado y voy a tomarme este tiempo porque no puedo dejar de mencionarlo. Tanta gente que dicen que yo no puedo aguantar a la persecución final y por eso el Señor tiene que venir y de alguna manera ponerme a descansar. Hermano mío, hermana mía, si tú hasta ahora estás luchando con el Señor, con tus altos y bajos, no va a cambiar absolutamente nada. Cuando venga esa crisis, si tú estás aferrado de Dios, aferrada de Dios, no hay forma de que tú perezcas. El problema es cuando te desconectas de Dios. Pero siempre y cuando tú estés agarrado o agarrada de Jesús, tú vas a aguantar hasta el final. Por eso la Biblia dice, el que sea justo, siga siendo justo, porque es algo que la persona lo practica diariamente. Por eso, estudio sistemático de la Biblia viene siendo una herramienta, pero no un sustituto de su devoción personal. Usted diariamente y yo también necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. Necesitamos de alguna manera u otra buscar esa presencia diariamente para que cuando venga el fin podamos permanecer fieles a nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que los que siguen al Cordero lo harán hasta el final. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por esta oportunidad maravillosa de estudiar este tema, el cual sabemos que es sumamente interesante, profundo, pero eres tú el que das tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hemos invocado tu presencia al principio de este programa, igual lo hacemos ahora al final, pidiéndote, oh Dios, que tú nos ayudes para poder aplicar lo aprendido, para que sigamos lo que dice tu palabra, para que sigamos al Cordero donde quiera que va, y que sobre todo podamos también, luego de haber aplicado eso a nuestras vidas, compartir esta gran verdad con otros. Te pedimos, oh Dios, que tú seas de manera muy especial con aquellos que han escuchado esto por primera vez y de alguna manera han sido tocados profundamente. Tu Espíritu Santo le ha mostrado lo que ellos han hecho, lo que han quizás cometido errores incorrectamente. Permite, oh Dios, que puedan obrar el cambio, que tú seas el que los dirijas y que ellos sigan al Cordero por donde quiera que va. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana jueves, con la ayuda de nuestro Dios, Jesús, nuestro único mediador. En el marco de esta lección número 11, el sello de Dios y la marca de la bestia, parte 1, con el texto a memorizar de Apocalipsis 7, 2 y 3. Apocalipsis 7, 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Tal y como lo habíamos prometido, en este momento compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Vía WhatsApp es el 203-302-0397, 203-302-0397, y el Ministerio Audios de Bendición con Omar Medina tiene el número 484-838-8989. También vía WhatsApp 484
838-8989. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.